¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Bien Jugado. Y sí, ya sabemos que el partido de ayer no se pudo ganar, sabemos que la situación es caótica dentro de la selección peruana y a nivel federativo las cosas no podrían estar peor con un dirigente que lamentablemente solamente está preocupado en aumentar las arcas de su bolsillo. Pero hoy día tenemos un video un poco especial porque creo que ya amerita, habiendo tenido tantas fechas con el señor Jorge Fossati y además habiendo tenido un certamen continental que fue un auténtico esperpento que ni siquiera en las épocas de Sergio Marcarián habíamos tenido. Hoy por hoy podemos ya ponernos a pensar qué ha hecho mal Jorge Fossati, cuáles son estos 7 pecados que yo voy a enumerar el día de hoy, y creo yo que todos en algún momento hemos pensado al menos en uno de ellos, y obviamente la número 7, como siempre ponen al final en todos este tipo de tops, va a ser la que para mí es la principal causa de que no hayamos podido llegar a mejorar nuestro fútbol a lo largo de tantos partidos, a lo largo de tantas fechas y sobre todo a lo largo de una convocatoria que ha sabido tener a más de 30 jugadores en su momento probándose o entrando y saliendo dentro de las mismas. Y justamente es este el primer punto que quiero llegar a tocar: las convocatorias rancias de Jorge Fossati a lo largo de todo este tiempo. Y se entiende desde un primer momento porque ya sabíamos que jugadores, vacas sagradas de esta selección, como Paolo Guerrero, André Carrillo o Cristian Cueva, ya no estaban en oportunidad ni en situación de poder jugar como todo el mundo hubiese querido para la selección peruana. Es verdad que en su momento fueron importantísimos, sobre todo las figuras de Cueva y de Paolo Guerrero fueron las principales para poder clasificar 2 veces a los repechajes. Paolo Guerrero desde su posición de delantero centro, metiendo esos 5 goles camino a Rusia 2018, y Cristian Cueva desde su posición reconvertida de mediocampista creativo a un extremo derecho que le sirvió muchísimo a Gareca de cara a lo que fue las eliminatorias hacia Qatar 2022. Pero lamentablemente estos dos jugadores, así como otros futbolistas que por ahí ya podrían estar teniendo salida, como por el caso clarísimo del Oreja Flores, que hoy por hoy siento yo que no está dando ni en universitario lo suficiente y mucho menos a nivel de selección. Creo yo que en aptitudes físicas ya no es el futbolista que solía ser, ya no va a ser el Oreja que te va a meter ese gol en el Barranquillazo. Y hoy por hoy es verdad que sí es un jugador tocado, que con universitario probablemente tenga muchos años más para poder darles, bueno, unos 3 4 años más. Pero a nivel de selección, así como el Oreja Flores, Cristian Cueva y sus constantes salidas nocturnas, sus denuncias públicas, y Paolo Guerrero y ya el achaque de los años, son jugadores que no debieron ser contemplados para poder dar opción a futbolistas que tenían un mejor futuro, a futbolistas que incluso tenían un mejor presente, porque hay muchísimos delanteros y mediocampistas que pudieron haber sido contemplados antes que Cristian Cueva, André Carrillo, que también lo mencioné aquí, o que Paolo Guerrero. Y ese recambio generacional se quedó estancado gracias al señor Jorge Fossati, que siguió entre comillas confiando, porque no puedo decirle de otra manera porque si no me suspenden el video y la monetización, en Cristian Cueva, Paolo Guerrero, futbolistas que, insisto, todo el mundo sabía de que estas cosas iban a terminar ocurriendo y que su nivel ya no era el mejor. Por otro lado, el segundo punto que quería tocar es la falta de tino que tiene no solamente para las convocatorias que les mencionaba, sino que una vez hechas estas listas, el señor Jorge Fossati, cuando tiene ya que decidir quiénes van a ir al banco de suplentes y quiénes van a ser titulares, termina optando por jugadores que no dan la talla y jamás la han dado. Caso concreto, sí, para usted, señor Santiago Ormeño. Santiago Ormeño, que es un futbolista que, quieran o no, es un jugador que no ha rendido jamás con la selección. Siempre se dice de que se le mete para poder ser un futbolista que por arriba gane, que meta cabezazos. Jamás lo hemos hecho. No tenemos buenos entrenadores salvo por Sergio Peña una vez cada 5 partidos. Y es una estrategia y una táctica de lo más estúpida e infundamentada que tiene el señor Jorge Fossati. Además de que en este tipo de situaciones se termina dejando fuera, por ejemplo, a Joao Grimaldo, que es un futbolista que puede ser muy interesante. Algunos pedían a Max Loren Castro también, que es un jugador bastante joven de Sporting Cristal. Yo creo que todavía le falta un poco para que Max Loren Castro pueda ser contemplado dentro del fútbol de selecciones, pero sí creo que es un verdadero y craso error dejar afuera a Joao Grimaldo o seguir optando por este señor Santiago Ormeño. Es una real tontería lo que Jorge Fossati nos dio el día de ayer, e insisto, hay poco tino para dejar fuera de lista, por ejemplo, a Joao Grimaldo. Y la tercera
La tercera es insistir con este tipo de jugadores. Porque hay una diferencia aquí con el segundo punto. Porque en el segundo punto mencionábamos pues que hay una falta de tino para dejar fuera a ciertos futbolistas. Y ahora tenemos que ir con la falta de criterio para poder seguir insistiendo. No solamente ya con Santiago Ormeño, sino con otro tipo de futbolistas que al parecer o no lo convencen o lamentablemente el señor Fossati no le está pudiendo sacar el mejor rendimiento. Por el caso de Anderson Santamaría, yo creo que Aldo Corso también ya debería ser sustituido de alguna u otra manera por otro tipo de centrales, probar a otro tipo de jugadores que puedan dar algo diferente tanto desde la banca como desde el titularato para la selección peruana. Es también este punto en el que seguimos hablando de insistir con ciertos futbolistas que no dan la talla, y también creo que se complementa bastante bien con el segundo punto que tocábamos de dejar fuera a ciertos jugadores a veces de lista y a veces de nunca utilizarlos, como es el caso de Bryan Reina. El cuarto punto que quiero tocar, y aquí es donde todo el mundo se levanta, se para de pie y me aplaude, porque creo que todo el mundo ha notado que la táctica del 3-5-2 es algo que no le funciona a la selección peruana. Y aquí sí quiero hablar un poco más ya a nivel macro de fútbol, que honestamente la 3-5-2 es una estrategia que no se suele utilizar ya mucho en el fútbol mundial. Por ahí ves al Inter de Milán a veces utilizarla, pero tienen carrileros que se pueden adaptar a esta posición. A Universitario, por ejemplo, Fossati le implementó también esta estrategia, pero es muy distinto hacerlo tú en clubes, donde puedes ir fichando jugadores cada final de temporada, donde tienes objetivos a corto o mediano plazo que son de 1 o 2 años, e ir reforzando ciertas posiciones. Por ejemplo, también puedes terminar reconvirtiendo a ciertos futbolistas, como el caso de Andy Polo, que era un extremo, que el señor Fossati le vio aptitudes para ser carrilero y le entregó la posición más destacada en el equipo crema. A posteriori se notó que tenía razón en este caso concreto, pero cuando tú vas a una selección, tú no puedes fichar nuevos futbolistas. Si tú no tienes carrileros, no tienes por qué aplicar una estrategia que contemple este tipo de posiciones. Es igual que no tener un líbero, es igual que no tener stoppers y poco a poco ir tratando de adaptarlos. Contra Colombia es verdad que parecía que estábamos empezando a entender mejor el funcionamiento del equipo. Luego fuimos a la altura de Quito y nos morimos. Hicimos el peor partido de toda la era Fossati dentro de un escenario en el que habíamos ganado las 2 eliminatorias anteriores. Entonces estamos viendo de que claramente la 3-5-2 no termina de convencer ni en el fútbol, ni a los aficionados, ni tampoco a los mismos futbolistas, que en su momento, el caso de la Oreja Flores, por ejemplo, mencionaba de que era un poco complicado ir adaptándose y que les iba a tomar un poco más de tiempo, que esto no era como en un club, insisto, donde tú puedes practicar todas las semanas, durante todos los días, o sea, 4 días, 5 días a la semana, una estrategia, una posición, ir adaptándote a ella. En el caso de la selección lo tienes a los jugadores una semana antes de los partidos, a lo mucho los tienes juntos 10 días, si es que se da el caso, a veces 2 semanas. Al año los tendrás un mes. No es lo mismo, señor Jorge Fossati, seguir insistiendo en su necedad por la 3-5-2 en una selección que claramente tiene mejor posicionados a los extremos o mejor nivel a los extremos, como el caso de Bryan Reina, Joao Grimaldo, el caso de, por ejemplo, ¿no?, de recuperar a André Carrillo, antes que seguir insistiendo con una 3-5-2 que lamentablemente no contempla a ninguno de los carrileros como futbolistas que sean realmente formados para esa posición. Advíncula es un extremo vuelto lateral, Oliver Sone lo mismo, es un lateral, Andy Polo es el único carrilero no puro, pero ya reconvertido, que ya tiene bien trabajada la posición dentro de la selección. Si tratas de llamar a Gilmar Lora, no te va a rendir en esa posición. Marcos López no se termina de entender muy bien dentro del juego y del ida y vuelta que le pide estuvo un carrilero, y el caso de Miguel Trauco yo creo que físicamente no le va a dar para poder jugar en esa posición. Luego el quinto punto que quería tocar es dejar fuera a jugadores para ponerlos ahí mismo autodestruyendo la misma opinión de Fossati previo al partido. Esto se vio claramente en el último encuentro contra Ecuador, donde arrancó con Anderson Santamaría, que todos pensamos que era un tema físico, que la altura le había afectado a Carlos Zambrano, pero no, porque eso fue lo que se habló en su momento por fuentes periodísticas que salieron. Finalmente, Jorge Fossati, en un cambio nada más a mitad de partido, termina dándose cuenta de que Anderson Santamaría, sin hacer un mal partido, jugando relativamente bien, siendo bastante cauto dentro de sus facetas defensivas y cuidando el arco de Perú,
era menos que Carlos Zambrano, que todo el mundo lo había notado durante el partido contra Colombia. Además de esto, también sacó a William Cartagena, sacó a otros futbolistas que por ahí él había intentado posicionar dentro del titularato para poder finalmente sacarlos en una estrategia bastante extraña. Además, obviamente, tenemos que mencionar que el sexto punto es los cambios que evidencian la poca capacidad de Fossati para encontrarle una solución o una vuelta al partido. Creo que basta con decir de que no hemos ganado un solo partido oficial en toda la era del nono para poder decir que los cambios jamás hicieron un cambio real dentro de los partidos. Ni cuando ingresó Peña, ni cuando ingresó Quispe, ni cuando incluso ingresó Grimaldo y lo hizo medianamente bien, el nono Fossati parece haber acertado en esta faceta crítica y vital de un director técnico que se supone ya tiene bien ganadas ya el bagaje, la experiencia, la situación y la posición de ser hoy por hoy un director técnico que se supondría debería tener la capacidad para poder afrontar este tipo de partidos. La realidad es que no es así. Jorge Fossati no ha hecho bien prácticamente ningún cambio, insisto. Hay muy poca capacidad, no solamente para esto, sino también para el séptimo punto, que es la autocrítica del señor Jorge Fossati. Una auténtica pena, una auténtica lástima que una persona de su edad no pueda salir a decir que en su momento, por ejemplo en el partido con Colombia, se equivocó al hacer 3 cambios al mismo tiempo, que esto no es el FIFA, que esto no es el PES y que sobre todo esto no son los años 90, señor Jorge Fossati. Hacer 3 cambios en un momento no beneficia tanto al equipo como uno podría creerlo. Lo que más logra es desarmar ya lo que se había logrado, lo que se había tenido y estar metido en el partido, por ejemplo, por parte de ciertos jugadores para terminar removiendo todo y terminar sacando un peor rendimiento de sus futbolistas. Caso aparte también, el nono Fossati, algunos me dicen, no, es que no tiene el plantel, no hay jugadores, señores. Hay jugadores, Bolivia no tiene mejor plantel que Perú y está en una mucha mejor posición dentro de las eliminatorias. Ha ganado en Santiago, cosa que Perú jamás pudo hacer por eliminatorias desde que se cambió el formato. Y también ha aprovechado mejor su localidad, sí, que tienen la altura. Pero papi, no puede ser posible de que Bolivia pueda sacar puntos de visita y Perú no. Que Perú solamente sepa empatar, que Perú solamente sepa eso. Nada más, me encantaría decir ganar a las justas, pero ni eso hemos podido lograr porque con Colombia nos desinflamos más temprano que tarde. Estas son las verdades y los 7 pecados del nono Fossati. Déjame abajo todas las críticas que quieras porque esto es realmente lamentable. Estamos en una situación en la que nadie pensó que terminaríamos al cabo de la fecha 8. Bueno, nadie pensó que terminaríamos así antes de arrancar las eliminatorias. Ya después de la oscurísima era Reynoso, creo yo que estamos ante una selección peruana que se va a tratar de recomponer, pero no la veo sumando más de 10 unidades al final de todas las eliminatorias. No hay mucho con qué, es verdad, pero con lo poco que tenemos tampoco estamos tan mal para poder hacer tan pocos puntos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, amigos míos, de bien jugado. Ya voy a traer otro maldito aro porque esto no alumbra nada. Conmigo, insisto, nos vemos en un próximo video. Yo soy Juanjo, acá estoy en todas las redes sociales para que me puedan seguir. Y, por favor, con las disculpas de caso a toda la gente de Alianza Cristal, siempre terminamos estos videos con un fuerte y claro y dale toda la vida.